Vamos a continuar con un estudio. Más que un estudio, es una revelación, porque esto no surgió como propósito, intención de un hombre, sino que en el propósito santo de Dios, Dios nos ha ido mostrando muchas cosas, nos ha ido enseñando y nos está dando poco a poco, nos está dando, como decíamos hace un rato, que nos diera un poquito, nos diera un poco de ese conocimiento y de ese entendimiento, porque Dios no nos lo puede dar todo de una vez. Jesús le dijo a los discípulos: si les hablo las cosas terrenales y no las entienden, ¿qué tal si les hablo las espirituales? Así que Dios tiene que irnos dando poco a poco para que podamos ir asimilando también. No solamente lo recibimos en el espíritu, sino que también va siendo revelado a través de nuestro entendimiento, a través de la conciencia. Pues tenemos que ser conscientes de lo que estamos viviendo. Dios nunca toma una persona o toma un pueblo y lo cautiva. El enemigo cautiva. El enemigo le toma la conciencia a la gente y le hace perder la conciencia. Cuando el enemigo toma posesión, no hay conciencia de la realidad. Simplemente hace lo que el enemigo le dice. Pero cuando Dios toma a su pueblo, lo capacita, lo instruye y le da entendimiento, le da capacidad para que comprenda, y esa persona está, o ese pueblo está consciente de lo que está haciendo, de la realidad que está viviendo. Entonces en eso hacemos la diferenciación entre ser guiado por Dios, ser guiado por el Espíritu Santo y ser guiado por el enemigo. Solamente hay dos maneras de ser guiado en esta tierra: o nuestra vida está en las manos de Dios, o nuestra vida está en las manos del diablo. No hay más manera. Entonces Dios está trabajando con nosotros y nos ha venido dando revelación acerca de su propósito. Anoche Dios nos habló de una manera muy, muy hermosa allá en Filadelfia, para hacernos entender este propósito de lo que Él está haciendo con nosotros. Yo lamento por muchos, y por eso yo le pido a usted que más adelante procure los mensajes, porque es bueno que usted tenga toda la secuencia para que no le queden vacíos, para que entienda qué es lo que Dios nos está hablando y por qué Dios nos lo está hablando. ¿Para qué? Porque el remanente que Dios está levantando hoy, el pueblo que lo está levantando, así como lo está haciendo con nuestros hermanos ahí en las naciones, ese pueblo tiene que entender el propósito, tiene que comprender. Y el pueblo no puede oír si no hay quien le predique. No puede, porque Dios puede revelar cosas, pero para eso Dios pone instrumentos, para que a través de esos instrumentos Dios pueda dirigir a su pueblo. Dios hubiera podido sacar el pueblo de Egipto y llevarlo solo por el desierto, dirigirlo con el Espíritu Santo, pero a Dios le plació hacerlo de esa manera. Hay gente que dice: no, yo recibo de Dios, yo no tengo que oír a nadie. Peligro. Ahí es donde el diablo puede agarrar a una persona y meterla por otro lado. ¿Por qué? Porque nadie es rueda suelta en el propósito de Dios. Por eso Dios convoca, va reuniendo, une con un plan, une con un propósito. Y Dios le plació hacerlo así. Ese es el modelo de Dios. Ya dijimos que Dios sacó al pueblo de Egipto y le puso un capitán para que lo guiara, para que a través de ese capitán Dios pudiera hacer su voluntad. También Dios nos habló ayer de que Dios junta a un hombre, un pueblo y un propósito. El propósito de Dios siempre está, porque Dios, desde que Dios tomó a Abraham dentro de los moradores de la tierra, Dios estaba expresando un propósito a los hijos de los hombres. Y Dios tomó a Abraham para hacerlo padre de multitudes. Tomó un hombre estéril, un hombre que no podía engendrar, humanamente hablando. Dios hizo un milagro en la vida de Abraham para darle un hijo en la parte natural,
y mostrar el milagro de Dios, así como Dios muestra el milagro de Él a través de un hombre que Él comisiona para que cumpla el propósito en esta tierra también y capitanea un pueblo. También lo hace padre de muchos. Dios hace eso siempre con sus instrumentos, hacerlo padre, para que también puedan pasar esas generaciones y pueda también perpetuarse el linaje santo. Así como Dios tomó en Jesucristo a 12 discípulos, aunque uno era diablo, que era Judas, pero quedaron los 11 y esos 11 tenían que seguirse multiplicando para que esto se perpetuara, para que continuara, para que esto siguiera. Entonces, Dios ya nos ha hablado de todo este proceso y así como estudiamos a Saúl y vimos las características de Saúl y vimos lo que fue el gobierno de Saúl brevemente, porque no estudiamos todo lo de Saúl, pero vimos cómo fue elegido y también cómo fue desechado, cómo Saúl fue un instrumento que Dios lo llamó para que cumpliera con un propósito. Sin embargo, Saúl no cumplió con el propósito de Dios en un sentido. Cumplió con el propósito en cuanto a que fue un rey conforme al corazón del pueblo. Fue elegido por Dios, pero era conforme al corazón del pueblo. Y vemos las características de Saúl y vemos también cómo cuando Dios no capacita un instrumento para un propósito, ese instrumento no puede obedecer a Dios. Se supone que todo instrumento que Dios prepara debe de obedecer a Dios. Todo instrumento que Dios capacita debe de obedecer a Dios. Debe vivir para Dios. Lo prepara justamente con ese propósito de que viva para hacer la voluntad de Dios. Pero estamos hablando aquí de esa característica especial en cuanto al propósito de Dios, porque estamos hablando de guardar el propósito, de cuidar el propósito. Así como Dios nos ha encomendado un propósito a nosotros y debemos cuidar esto, debemos guardar esto. Y ya entonces hablamos de ese propósito y hablamos también del hombre que Dios llama para el propósito y del pueblo que Dios comisiona para el propósito. Que muchas veces está el propósito de Dios que siempre ha estado, pero muchas veces el hombre a quien Dios llama no se dispone para cumplir ese propósito o el pueblo tampoco le funciona. Entonces hay un tremendo problema. Ya nosotros vimos que con Saúl ni el hombre era de Dios, ni el pueblo tampoco, aunque era el pueblo de Dios. Pero no era conforme al plan de Dios. Por lo tanto, no iba a fructificar. El reino de Saúl no iba a fructificar. En ese tiempo el pueblo no podía hacer lo que tenía que hacer. Es más, ellos ni se preocuparon del arca. Mire usted lo delicado de esto. En cambio, en el tiempo de David, lo primero que hizo David fue ocuparse del arca de Dios, volver a traer el arca de Dios. Que vamos a leer un poquito sobre eso. Pero ya nosotros vemos aquí, y anoche lo estudiamos, cómo comenzó David a tener oposición de parte del pueblo y de aquellos que estaban supuestos a ser ayudas para él. Porque todo capitán necesita ¿qué? Ayudas. Ya nosotros oímos un mensaje que se llama Los hijos de Sarvia, algunos de ustedes lo han oído, y aquí hace alusión a esto, pero lo más importante que nosotros meditemos aquí en esta palabra es ver el comportamiento de este hombre y el comportamiento del pueblo. ¿Qué tenemos que ver? El comportamiento de este hombre como instrumento en la mano de Dios y el comportamiento del pueblo, porque ya vimos el comportamiento de Saúl y vimos el comportamiento del pueblo, aún antes de ser puesto Saúl. El pueblo pidió un rey como las demás naciones. O sea que era un pueblo terrible, viendo que Dios fue el que lo sacó de Egipto, que Dios era el que lo había capitaneado hasta allí, que Dios lo había cuidado, que Dios lo había guardado. Sin embargo, no quiso un rey conforme al corazón de Dios, sino conforme a las demás naciones. Y es terrible.
Porque nosotros también muchas veces pedimos eso inconscientemente. Lo hacemos así. Porque empezamos a analizar las cosas en la parte humana y no vemos la parte divina. Mire lo delicado de esto. Empezamos a analizar todo como se ve, en lugar de meditar qué Dios está haciendo. Porque yo lo primero que tengo que pensar es qué Dios está haciendo. Así como nosotros que hemos pasado por todo este proceso, ¿qué Dios está haciendo aquí? ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios está trabajando con pueblo en las naciones? ¿Por qué Dios nos está uniendo? Nos ha unido y está haciéndolo de esta manera para que nosotros comprendamos esto. Y lo delicado de esto, lo serio, es muy serio. Esto que está pasando es muy serio. Entonces, vamos a ver aquí comportamiento. Ya nosotros vimos aquí en esta primera porción que leímos el comportamiento de David. Cómo David se comportó frente a aquellos que mataron a Saúl. Cómo David se comportó frente a Abner cuando le vino a decir lo que él tenía en su corazón hacer. Sin embargo, con Abner, y mire usted cómo tuvo un comportamiento frente a la muerte de Abner, porque Joab y Abisai mataron a Abner a espaldas de David. O sea que tomaron venganza a espaldas de David. O sea que estaban supuestos a estar de parte de David, que era el rey que Dios había llamado y había puesto. Sin embargo, comenzaron a hacer cosas a espaldas de David. Y no solamente de que eran instrumentos que Dios los había puesto para que ayudaran, sino que también eran familia de David. O sea, doble traición. Porque habían sido honrados para estar ahí y a la vez eran familia. Que se suponía que por lo menos por ser familia están de parte de la familia. Porque si mi tío es el rey, pues yo voy a respetar que mi tío sea el rey y le voy a apoyar. Pero ni siquiera eso esperó, ni siquiera eso hicieron ellos para comportarse con David, porque ellos eran hijos de una hermana de David. Y aquí comenzamos a ver la actitud de ese rey, cómo tenía un corazón conforme a quién, conforme a Dios, conforme a Dios. Cómo David estaba cuidando el propósito, cómo David estaba guardando el propósito, cómo David se comportó para que el propósito de Dios pudiera cumplirse y el nombre del Señor fuera glorificado, por lo menos a través de él. Si el pueblo no se le prestaba, si el pueblo no se le sometía, por lo menos David estaba dando un testimonio, estaba dando un buen ejemplo. Y vamos a leer entonces un poquito aquí, en 2 de Samuel, capítulo 4. Porque terminamos aquí en los últimos versículos. En los últimos versículos del capítulo 3 de 2 de Samuel, los últimos versículos, el 38 dice: también dijo el rey a sus siervos, ¿no sabéis que un príncipe grande ha caído hoy en Israel? Y dice el 39, y yo soy débil. ¿Cómo se presentó David? Débil. Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros para mí. ¿Cómo eran? Muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace, conforme a su maldad. Y dice el 4:1, luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía 2 hombres, capitanes de bandas de merodeadores. El nombre, usted ve que había capitanes. Dice, el nombre de uno era Baana y el del otro Recab, hijos de Rimón, Beerotita, de los hijos de Benjamín, porque Beerot era también contado con Benjamín, pues los beerotitas habían huido a Gitaim y moran allí como forasteros hasta hoy. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies, tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl,
y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó ¿qué? Cojo. Cojo es lisiado. No es que caminaba así, no podía caminar. Cojo es que quedó como lisiado. Lo tenían que llevar y traer. Hoy los ponen en silla de ruedas. Imagina que en aquel tiempo no había eso. Había que cargarlos, llevarlos, transportarlos. Dice, los hijos, su nombre era Mefiboset. Los hijos pues de Rimón, Beerotita, Recab y Baana fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Isboset, el que era rey, el que ha sido puesto por Abner como rey, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. Y he aquí la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió. Y fue así como Recab y Baana, su hermano, se introdujeron en la casa. Cuando entraron en la casa de Isboset, Isboset dormía sobre su lecho en su cámara, y lo hirieron y lo mataron y le cortaron la cabeza. Y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino del Arabá, y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón, y dijeron al rey: he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte. Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje. Usted ve que estos hombres pensaban que habían hecho bien. Otros duros. ¿Qué habían pensado ellos? ¿Que habían hecho qué? Bien. Usted ve lo terrible, hermano. ¿Cuánta gente piensa que está haciendo bien con sus acciones? ¿Y cómo está haciendo? Mal. Porque Dios había puesto a David para dirigir, no los había puesto a ellos. Y dice aquí que eso es terrible. Y trajeron la cabeza de Isboset, y dice el 9, y David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón Beerotita, y les dijo: vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas diciendo: he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí. ¿Usted ve lo que dice aquí David? ¿Usted entendió eso que leímos? Oiga bien, vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia. Mire cómo David comenzó a reconocer ahí a Dios. Vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia. Porque usted sabe que David fue perseguido por Saúl y pasó por muchas cosas y vio la mano de Dios y escribió salmos hablando de la misericordia de Dios, del amor de Dios, de la bondad de Dios. Y aquí está proclamando eso. Está diciendo: vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas diciendo, o sea, yo pongo por testigo a Dios que cuando este vino y me trajo esas buenas noticias, he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en Siclac en pago de la nueva. O sea, a mí no me trajo ninguna buena noticia. Él pensaba que me traía una buena noticia, pero a mí no me trajo ninguna buena noticia. Y yo pongo por testigo a Dios, porque David andaba siempre en la presencia de ¿quién? De Dios. Por eso fue que cuando David falló en su pecado y todo, se humilló en la presencia de Dios, porque él sabía que Dios era real. Dios era real. Y no era tanto por el adulterio, hermano, es que porque mandó a matar, porque maquinó, porque hubo una maquinación. Por eso fue, porque planificó todo. No fue que cayó en el pecado ahí y falló y ya, porque si hubiera fallado ahí, eso se hubiera quedado así. No, sino que planificó todo tanto, porque se dio cuenta después que la mujer estaba embarazada. Y entonces, ¿qué dijo? Ahora tengo que tapar todo este asunto, porque tengo que hacer esto de alguna manera. Y maquinó, o sea que hubo tiempo de maquinación. Sin embargo, como sabía que Dios era Dios, se humilló en la presencia de Dios. Entonces dice aquí: ¿cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama? ¿Qué había hecho Isboset? Nada, en un sentido. Los otros lo habían puesto como rey porque por derecho, como era hijo de Saúl, se suponía que le correspondía el reinado. Pero ese no era el designio de Dios, ni la voluntad de Dios. Pero tampoco era la manera de quitarlo. ¿Usted me está entendiendo? Pero yo lo que quiero es que usted mire aquí en toda esta narración
la actitud del rey, el comportamiento del rey. ¿Cuál fue el comportamiento del rey? ¿Cómo actuó el rey? Dice aquí, ¿cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama? Ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Entonces David ordenó a sus servidores y ellos los mataron y les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isbosé y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. O sea, David vengó la muerte de Isbosé, como vengó la muerte de Saúl, como vengó la muerte de Abner, porque no hicieron lo correcto, no hicieron lo que tenían que hacer, y eran ayudantes, se suponía, que debían de estar de parte de él. ¿Se ve la importancia de tener un pueblo? De tener un pueblo de parte de un líder que está cumpliendo con un propósito, que está cumpliendo con un plan. Entonces dice aquí, vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. ¿Cómo vinieron las tribus? ¿Qué le dijeron? Nos sometemos. Nosotros somos hueso de tus huesos y carne de tu carne. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra. Mire cómo lo vinieron y lo elogiaron a David aquí. Eras tú quien nos sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además Jehová te ha dicho, reconocieron, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Y vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. ¿Cuántos años tenía Davidcito? 30. ¿A los cuántos años comenzó Cristo su ministerio? A los 30. Hay una tipología. Pero hermoso porque terminó los 40 años y terminó de 70. Linda edad. 70 años. Porque la vida de un hombre son 70, máximo 80. Pero terminó los 70 como un tiempo de perfección. 10 veces 7. 70. La justicia de Dios por la perfección de Dios. 10 por 7, 70. Ahí en David Dios mostró su justicia, porque David fue el hombre más justiciero, que ahí fue donde Dios lo tomó para mostrarle su pecado, porque como él era justiciero, él era un hombre que amaba la justicia, y por eso cuando el profeta vino y le dijo, oye David, había un hombre que tenía una ovejita, y había un hombre que tenía muchas ovejas, y ese hombre que tenía una sola ovejita, vino el que tenía muchas ovejas y le quitó la única ovejita que tenía. Y entonces, David, ¿qué crees tú que se debe hacer con ese hombre? Dijo, ese hombre es digno de muerte. Pues ese hombre eres tú. Porque él nada más tenía una sola esposa. Este hombre, David, podía tener las mujeres que quería, porque tuvo muchos hijos. Pero no tenía derecho a quitarle la mujer al que tenía una sola. Y por eso Dios le aplicó la justicia a David. Y por eso esos 70 años. Sin embargo, a pesar del pecado de David, Dios no quitó a David. David reinó y agradó a Dios. Porque vamos a ver toda la actuación de David aquí todo el tiempo. Lo triste, hermano, que no tuvo un pueblo. Porque ¿qué pueblo era el que había heredado David? El pueblo que estaba con Saúl. El pueblo que pidió rey. Pueblo terrible, hermano. Un pueblo no fácil. Le tocó a David, hermano, para ser colaborador en el propósito de Dios. Y esto nos tiene que servir a nosotros de lección, hermano. Para nosotros no hacer. Porque todo lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza lo fue. Porque yo no debo actuar de la misma manera. Y yo lo digo, hermano, a todos los hermanos, y por eso muchos van a tener que oír estas palabras, porque estos son mensajes muy importantes en el propósito de Dios, en el plan de Dios, en el designio de la voluntad de Dios.
porque Dios está trabajando hoy y está levantando un remanente. Por eso es que hoy Dios, yo le voy a decir una cosa, Dios ha tolerado muchas cosas hasta aquí, pero de aquí en adelante Dios no va a tolerar mucho. No va a tolerar mucho. Te lo digo en el nombre de Jesús. Y le voy a decir por qué Dios no va a tolerar mucho, porque ya llegó el tiempo donde Dios le pone un pare a todas las cosas, porque está preparando el último remanente para levantarlo para las bodas del Cordero. Entonces ya no hay tiempo más de equivocarse. Ya no hay tiempo más de equivocarse. Ya no hay tiempo más de otra vez otro experimento. Yo no estoy, hermano, yo no tengo tiempo ya para pasar otro experimento. Y ya no lo soportaría. Ya no lo toleraría. Y yo estoy seguro que algunos de ustedes tampoco. De volver otra vez a lo mismo. Al mismo asunto. Y por eso es que el que juegue con esto, hermano, le digo una cosa, Dios no está jugando. Yo como ser humano puedo jugar, pero Dios no está jugando. Esto hay que cogerlo en serio. Si hay un tiempo, y no porque Dios no haya hablado así, si hay un tiempo donde Dios ha hablado en serio, es este tiempo. Y no porque Dios en otro tiempo no haya hablado en serio. Yo estoy hablando es que Dios no, ya llega un tiempo donde todo se acaba, donde todo termina, donde todo concluye. Y por eso es que el pueblo que se le va a someter a Dios tiene mucho que ver con ese pueblo que anoche lo citábamos, con ese pueblo que Dios sacó antes que Cristo viniera por primera vez, que ese pueblo estaba unido como un solo hombre. ¿Cómo estaban? Como un solo hombre. Allí no había nadie que yo opino, que yo pienso, que yo siento. Allí nadie tenía diferente modo de pensar ni manera de ser. Allí el pueblo estaba pensando con el propósito de Dios y de acuerdo al plan de Dios. Se unieron a Esdras, se unieron a Nehemías, se unieron a Zorobabel y estaban cumpliendo con el propósito. Por eso es que a mí me ministra mucho esa restauración y esos tiempos de restauración, porque tienen características muy especiales, tienen características muy gloriosas. Porque yo digo, Dios mío, pero ese pueblo nunca se sometía. Sin embargo, ese pueblo, cuando fue a cautiverio, aprendió la lección, porque es el único pueblo. Hermano, estúdiese la historia de Israel para que usted vea, de ahí para atrás, desde antes de ir al cautiverio, para que vea que el pueblo siempre era un rebelde, siempre el pueblo era contumaz, siempre el pueblo, los reyes, unos se sometieron y se sometieron por algún tiempo, pero no se sometieron todo el tiempo. Pero el pueblo siempre estaba ahí. Y aunque hubo reyes que hicieron lo correcto y el pueblo se les sometía por un tiempo, pero volvían otra vez a hacer lo malo, volvían y caían en lo mismo. En tiempos de Elías, ¿cuánto pueblo seguía a Dios? ¿Cuánto pueblo seguía a Dios? No había quien siguiera a Dios. Todo el mundo se fue tras los Baales, todo el mundo se fue tras los demonios, todo el mundo. Hoy la iglesia, ¿cómo está, hermano? Vendida, prostituida, esa es la palabra. Toda la iglesia, todas las denominaciones, comenzando por la iglesia católica. ¿Cuánta perversión? Una ramera, una iglesia prostituta, una iglesia que se acuesta con un montón de maridos. Hermano, así está la iglesia hoy. Y si Dios no nos hubiera dejado un remanente pequeño, como Sodoma y semejantes a Gomorra hubiéramos venido a ser. Si Dios no nos abre los ojos a nosotros, ¿dónde estuviéramos nosotros? Allá, prostituidos, perdidos. Pero por la misericordia de Dios estamos aquí. Aleluya. Entonces, si Dios no nos hace entender, por eso muchos menospreciaron, hermano. Dios nos ha dado palabra aquí, hermano, por espacio de año y medio, 2 años ya casi. Hermano, si nosotros no apreciamos esto, hubo gente aquí que no apreció, ni valoró, hicieron cosas que uno no las publica, se queda callado. Pero hermano, Dios no juega. Dios no juega. Dios quiere que nosotros valoremos, que apreciemos, que entendamos lo que Dios quiere hacer. El mundo está así al hilo de grandes acontecimientos. Yo estaba leyendo una palabra profética de David Wilkerson y eso porque me confirmó tantas cosas que Dios me ha hablado a mí.
que Dios me ha hablado a mí. Y yo no, ni he tenido relación con Wilkinson, salvo en este último tiempo leyendo algunos mensajes de él. Yo sabía que existía ya, que había escrito La Cruz del Puñal, que trabajó con drogadictos, pero profeta de Dios, profeta de Dios. Y Dios se lo llevó. No le tocó ver el cumplimiento de muchas cosas, pero vienen cosas. Vienen cosas. Vienen cosas a esta nación muy duras, muy fuertes, desastres naturales que van a marcar esta nación de una manera muy terrible. La economía de esta nación va para el piso. Y nosotros tenemos que entender todo esto. Y tenemos que comprender lo que Dios está haciendo. Y prestar atención, hermano, cuando Dios habla. Porque nosotros estamos envueltos en nuestro mundo. Y nos olvidamos del plan de Dios y el propósito de Dios. Porque vivimos en los afanes, hermano. Uno se envuelve diariamente. Tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Y estoy más afanado por lo que tengo que hacer que por lo que Dios está diciendo. Entonces descuido lo de Dios por estar atendiendo mis asuntos. Muchos se van a quedar mirando, hermano. Y va a pasar como en tiempos de Noé. Por eso Jesús advirtió tanto. Será como en tiempos de Noé. La gente cree, oh sí, va a ser como en tiempos de Noé, que vino el diluvio y se lo llevó a todo. Cuidado, no te lleve a ti. Porque hay que estar, como Dios nos decía esta mañana, velando. Y velando es para que se cumpla el propósito. El propósito de Dios no se puede perder. Velar y orar. Mire que son dos cosas, no es lo mismo. Nosotros hemos confundido velar y orar como lo mismo, que es que yo no duerma, que es que yo te vele. Hermano, tiene que velar, pero velar, ¿qué es velar? Velar es cuidar, velar es guardar. Velar es que yo tengo que estar ahí, atento de lo que estoy haciendo, de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios está hablando, de lo que Dios está anunciando, para que no me tome desprevenido, porque la Biblia dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, pero no para nosotros, porque nosotros lo estaremos aguardando y lo estaremos esperando y estaremos apercibidos. El día del Señor va a venir como ladrón para los que no lo esperan, pero para el que lo espera no vendrá como ladrón. Entonces Dios nos habla. Somos bienaventurados. Por eso que se ha cumplido el mensaje, no les aprovechó. ¿A cuántos no les ha aprovechado? A muchos. A muchos. Y ahí es donde tenemos que meditar un poquito, porque Dios está trabajando con nosotros, está haciendo algo con nosotros, está haciendo algo con ese pueblo en las naciones, está haciendo algo muy grande, muy grande. Ha pasado por muchas pruebas ese pueblo. Todos estos hermanos allá en Colombia, en Ecuador, República Dominicana, en España, en un remanente, en Centroamérica, Suramérica, Perú, en Argentina. Hay remanentes en Chile, que a su momento, hermano, puede ser si Dios me lo concede a mí, hermano, estar ahí, pero puede ser que sea usted mañana, si permanece, si se mantiene. ¿Por qué? Porque Dios está moviendo. Esto no es un lugarcito, hermano. Esto es en el mundo entero. Donde quiera que Dios tiene un pueblo. Porque Dios está convocando a su pueblo. Está llamando a su pueblo. Cuando yo leía esas palabras de Wilkinson me estremecía. Porque Dios mío, ¿qué es esto? Cumplimiento de cosas. De lo que Dios ha hablado. De lo que Dios ha anunciado. Y uno no se ha puesto de acuerdo para hablar lo mismo. No está uno hurtando la profecía, porque hay quienes hurtan la profecía, la oyen aquí, después la repiten por ahí para decir que yo lo dije, que Dios me lo dijo a mí. No, es hurtar profecía. Y no se trata de hurtar una palabra profética. Es, hermano, entender que Dios, hermano, está hablando en muchos lugares de la tierra y ha hablado desde el siglo pasado, como habló desde tiempo antiguo por los profetas. Los sucesos no son nuevos, simplemente que Dios lo está repitiendo ahora porque ya llegó el tiempo y Dios lo hace repetir cuando ya se acerca el tiempo. Pero eso fue dicho y anunciado por el mismo Jesús, lo que iba a pasar en el tiempo final. Entonces, Dios nos lleva a meditar. Seguimos leyendo aquí. Dice aquí, era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años.
En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén. ¿Con quién marchó? Con sus hombres. Se suponía que era con sus hombres. Contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Versículo 6 del capítulo 5. Y el 7, pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. ¿Cuál es la fortaleza de Sión? La ciudad de David. Esto tiene una representación muy hermosa para nosotros, la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose. ¿Qué iba haciendo David? Oiga, adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Por eso cuando Dios llama a un hombre, está con él. Cuando Dios llama a un hombre, está con él. Por eso es que está el propósito. Está el hombre y está el pueblo. Ahí estaba el propósito de Dios, porque Dios quería pastorear a Israel. Quería guiar a Israel. Quería que Israel conquistara para Dios. Acuérdese que el propósito de cruzar el pueblo a tierra de que fluye leche y miel era que el pueblo ¿qué? Conquistara para Dios. Así como Dios a qué nos manda a nosotros. ¿A conquistar para quién? Para Él. No es para gloria de una organización, ni de un hombre, sino para gloria de Dios. Nosotros no vamos a ir a plantar el nombre. Por eso es que no se va a levantar el nombre de ningún hombre. Y el que quiera levantar el nombre de un hombre va a caer con ese hombre. Porque el propósito no es levantar el nombre de un hombre, ni de ningún ungido. Respetamos los ungidos, cuidamos los ungidos, pero no levantamos el nombre de los ungidos, porque el único nombre que se levanta es el nombre de Jesucristo. Y ahí es donde está el problema. El problema es que aquí este pueblo no cuidaba a David. Este pueblo no amaba a David. Este pueblo no respetaba a David. Ahí estaba el problema con este hombre. Era bien serio el problema. Porque David tenía un corazón para Dios. Los que no tenían corazón eran los que estaban con él. Y estaban peleando las guerras de él. Estaban peleando las guerras del rey. Dice aquí que David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. O sea que Dios comenzó a testificar. También Irán, rey de Tiro, envió embajadores a David, y madera de cedro, y carpinteros, y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel, y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. ¿Por amor de quién? De su pueblo. ¿Por qué engrandeció Dios a David? Por amor de su pueblo. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobat, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada y Elifele. ¿Cuántos hijos tuvo David? Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel. ¿Quiénes fueron los que oyeron? Los enemigos. Subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces consultó David a Jehová. ¿Qué hizo David? Usted ve que Davidcito no hacía nada sin Dios.
Entonces consultó David a Jehová diciendo: iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasín, y allí lo venció David y dijo: quebrantó Jehová mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasín. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oiga ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Mire cómo David tenía apoyo de Dios. Cómo el pueblo, viendo apoyo de Dios, hermano, no actuaba como tenía que actuar. Por eso es que esto es delicado. Esto es muy delicado, y por eso es que un líder tiene que cuidar el propósito de Dios, como lo cuidó Moisés. Como lo cuidó Moisés. ¿Por qué? Porque Dios apoya. Dios está con ese líder. Dios está con ese capitán. Más que un rey. Porque por eso es que a David no le importaba ni siquiera la investidura de ser rey. Él no le importaba eso. Él no estaba pendiente a eso. Él no estaba atento a eso. Él no estaba haciéndose honrar por ser el rey de Israel. Él lo único que buscaba era glorificar a Dios. Era vivir para Dios. David no estaba buscando nada más. No estaba buscando gloria humana. No estaba buscando gloria terrenal. Y ahí es donde nosotros vamos a entender qué es tener el corazón de Dios. Por eso es que él ha dicho en Jeremías 3:15: yo os daré pastores conforme a mi corazón, para que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Yo le voy a dar capitanes conforme a mi corazón. Y ese es el corazón que tienen que tener los restauradores. Ese es el corazón que tiene que tener todo aquel que está en el frente y que Dios pone al frente, los que Dios va a poner a presidir. Tienen que tener el mismo corazón, no pueden tener otro corazón. Dios no se va a dar el lujo de entregarle a su pueblo en manos de alguien que no tenga el corazón de Dios. Pero el pueblo que Dios está levantando ahora va a tener el corazón de Dios. Por eso es que el pueblo tiene que quedarse callado, hermano. El pueblo que se pone a opinar, y el pueblo que se pone a hablar, y el pueblo que se pone a hacer cosas sin Dios mandarlo. Mire, sea quien sea, hermano. Y no hay caras bonitas. No hay niños bonitos, hermano. Por eso es que van a volver los tiempos de Ananías y Zafira. ¿Qué le pasó a Ananías y a Zafira? Tenían el corazón del pueblo. Tenía el corazón de los dirigentes del pueblo. Estaban todos los apóstoles entregados, hombres sometidos, hombres entregados. ¿Con qué vinieron Ananías y Zafira? A engañar. Vendimos la propiedad por otro dinero, hermano. ¿No era que no le estaban diciendo que no se quedaran con parte de dinero? Si habían podido quedar con todo el dinero si querían. El asunto es que vinieron a engañar, a decir la vendimos por menos. No tenían el corazón que tenía el pueblo. El pueblo tenía un corazón donde nadie consideraba de suyo nada. Y por eso es que mire usted que Dios no está mirando aquí debilidad del pueblo. Está mirando es que si hay corazón. Si hay corazón. Porque hay gente que es débil, hermano. Por eso Dios con el débil va al fin del mundo. Pero con el que maquina en su corazón, con el que hay engaño en su corazón, Dios no va para ningún lugar, hermano. Para ningún lugar. El que viene a rejugar, Dios se lo lleva, hermano. Y por eso es que, hermano, Dios es Dios. Usted no tema por ser débil. Tema si hay cosas en su corazón que no son rectas. Por eso es que Dios nos está pidiendo a nosotros, hermano, porque si Dios comienza con un grupo pequeño y no hay, entonces ¿qué esperanza? ¿Para qué más gente? ¿Para qué más gente? Por eso los 12 fueron probados. Fueron probados. Y eran carnales. Ya nosotros hablamos de eso.
Los dos eran bien carnales, pero había corazón para Dios, había entrega. Ellos le dijeron, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué recompensa tendremos? Y él les dijo, ustedes van a recibir aquí en esta vida 100 veces tanto, yo les voy a dar casa, les voy a dar hermanos, hermanas, juntamente con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Van a pasar. Pero ¿qué le pasó a Judas? Vendió al maestro, oiga, vendió a su líder, vendió al que con él comía, lo vendió. Por eso yo a veces digo, tantos ejemplos en la palabra, yo digo, ¿cómo pueden actuar así? ¿Cómo se comportan así? ¿Cómo? Con tantos ejemplos. Dice aquí, leímos en el 25, y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. ¿Qué estaba siguiendo David continuamente? La instrucción de Dios. ¿Cuál era el comportamiento de David? El comportamiento de David era que seguía la instrucción ¿de quién? De Dios. Velaba para que el propósito de Dios se cumpliera en él, con él y a través de él. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Usted ve un pequeño detalle que se le olvidó a David. Pero David no se puso a suponer. David preguntó a Dios. Porque si pasó esto es porque algo no está bien. Mire usted, para poder que se cumpliera el propósito de Dios, porque David no consultó cómo iba a traer el arca. David no consultó. David ignoraba eso. Porque el arca estaba en manos de los filisteos. Desde que Dios la entregó cuando murió Elí y cuando fue quitada la casa de Elí. Y David no sabía. Pero tenía que preguntar a Dios. Sin embargo, mire usted, un pequeño error le costó que Dios le matara a uno de sus hombres. Y eso le dolió a David grandemente. ¿Cuál fue la actitud de David? No solamente el consultar a Dios, sino que le dolió que hubiera muerto uno de sus hombres. Estamos viendo el corazón del rey. Estamos viendo porque era un hombre sensible. Le dolía, sufría, como sufrió por Abner, como sufrió por los otros. ¿Usted cree que no le dolía tener que picar a aquellos que los mandó a matar por haber hecho lo que hicieron? Hermano, porque Dios, ¿sabe qué estaba haciendo David? David estaba cumpliendo, hermano, lo que Dios dijo después de la muerte, después del diluvio universal. Porque Dios demanda la sangre. Cuando alguien, hermano, mata, ¿qué acontece? Muere de la misma manera. Porque bajo la ley era así. Ojo por ojo, diente por diente. El que a cuchillo mata, a cuchillo muere.
porque Dios demanda la vida. Dios demanda la vida. Por eso es que David tenía que hacerlo conforme al corazón de Dios, porque Dios no se iba a quedar con eso. El que mató al ungido de Dios, que lo mate Dios, está bien. Como mató aquí a Usa. ¿Quién fue el que mató a Usa? Dios lo mató. No fue un hombre que lo mató. No fue alguien que vino y se vengó porque estaba haciendo las cosas mal. No, lo mató Dios. Y usted ve cómo Dios se vengó allá a través de David, estos hombres. ¿Por qué? Porque merecían la muerte. Porque Dios estaba cumpliendo lo que Él había hablado. Porque Dios no se vuelve atrás de lo que Él ordena. Por eso cuando alguien, hermano, derramaba sangre de alguien, sea de hombre o de animal, Dios le pedía, o sea, le pedía la cuenta por ese animal o por ese hombre. Delicado. Algo muy delicado. Pero aquí lo que estamos viendo es el corazón de David. ¿Qué actitud tuvo David aquí? ¿Cómo viene? Le pregunta a Dios, Señor, entonces si esto pasó es porque algo no se hizo bien. Porque tú fuiste el que mataste a Usa. Y si tú mataste a Usa, entonces es porque algo está incorrecto. ¿De qué manera vamos a traer el arca? Pero él dice que le dolió. Dice que se entristeció David por haber herido a Jehová a Usa, por haberlo matado. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a casa de Obed-edom, a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Quiere decir que Dios le dijo cómo la tenía que llevar. Y lo hizo ahora de una manera correcta. Hay un mensaje por ahí que se llama lo correcto de manera correcta, que tiene que ver con esto. Dice: y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová y estaba vestido con un efod de lino. Así David, toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. ¿Cómo era el rey? ¿Cómo era la actitud del rey? Noble. ¿Cómo era la actitud del rey? Benévolo. ¿Para con cuántos? Para con todos. Dadivoso. Daba. Estaba contento, celebrando a Dios. Contento porque había traído el arca. Feliz porque había traído el arca. ¿Qué actitud la de este hombre? Porque en todo daba gloria ¿a quién? A Dios. Él no estaba buscando gloria para él. Él se despojó de su vestidura real y se puso un efod, que era un vestidito, una batita cortita y sin nada abajo. Y ahí estaba danzando. Y la mujer lo menospreció por estar danzando en la presencia de Dios. Por vivir para Dios. Oiga, qué terrible. La mujer menospreciarlo por vivir para Dios. Por entregarse a Dios. Por someterse a Dios. Por glorificar a Dios. Sin embargo, él lo conservó, siguió haciéndolo. Dice así: volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel. ¿Cuál qué? ¿Cuán qué? Honrado. Descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel,
Por tanto danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Aleluya. Yo seré honrado por mi Dios. ¿Qué buscó David? La honra de Dios. Y mire cómo le pagó la consecuencia aquí Mical. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de la muerte, de su muerte. ¿Qué le vino a Mical? Maldición. ¿Qué le vino? Maldición. ¿Y por qué le vino maldición? Porque tocó el ungido. Nada más lo murmuró. Pero si murmuró al ungido, ¿a quién murmuró? A Dios murmuró. Pero hermano, que aunque un líder esté mal, yo no tengo derecho a hablar. ¿Qué tengo que hacer? Aún dice Eclesiastés, ni en tu corazón pienses mal del rey. Ni siquiera en tu corazón. La tendencia del pueblo, ¿cuál es siempre? ¿Cuál es la tendencia del pueblo? ¿Cuál fue la tendencia del pueblo en el desierto? Por eso es que a veces vienen consecuencias. A veces la gente no sabe por qué pasa por consecuencias. Que habla. Y yo no puedo hablar sin fundamento, hermano. ¿Por qué usted cree que Dios me mandó a mí a callar? Cállate la boca, no atribuyas despropósito, no te pongas a hablar, guarda silencio, espera en mí. Yo soy Dios. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Y eso es difícil para nosotros los seres humanos. Nosotros hemos visto con pruebas indubitables, hermano, cómo Dios ha trabajado. Lo hemos visto con señales contundentes. Y hay de nosotros si nosotros tiramos esto. Mejor, hermano, que no entiende, se va calladito y ya, se calla la boca. Porque ¿qué sabemos nosotros? Mañana lo que va a pasar, qué va a suceder. Usted sabe lo que es este hombre con su mujer, que inclusive la mandó a buscar. ¿Se acuerda que lo leímos allá? Que la mandó a traer. La mandó a traer porque él se había casado con ella, la quería seguramente. Quería tenerla, aunque pagó un precio por ella, porque el papá le dijo, tráeme 100 prepucios de filisteos y yo te doy a mi hija. Y se los trajo. Él se los trajo, mató 100 filisteos y se los trajo. Y la adquirió. Pero mire usted a esta mujer lo que hizo. Y se quedó sin descendencia. Entonces, ¿cómo, hermano, David tenía un corazón para honrar a Dios? Que no le importaba lo que dijeran con tal de honrar a Dios. ¿Estamos entendiendo, hermano, lo que es un hombre de Dios? Un hombre que es llamado por Dios para cumplir un propósito de Dios. ¿Cómo tiene que comportarse? ¿O qué espera Dios de ese capitán? ¿Qué espera Dios de ese que va a conducir el pueblo? ¿Qué espera Dios de ese que va a dirigir? ¿Qué está esperando Dios? Porque esto es bueno para nosotros. Nosotros tenemos que meditar. ¿Qué Dios está haciendo en este último tiempo con su pueblo? ¿Para qué nos está dando toda esta historia? ¿Por qué está extractando esto? Para que nosotros lo entendamos, lo comprendamos. Para que nosotros sepamos para dónde Dios nos lleva. ¿Qué está haciendo Dios con nuestra vida? ¿Y qué es lo que debemos hacer? Y cuidarnos, hermano, de saber, hermano, cómo nos comportamos, lo que hablamos, lo que decimos, nuestras actitudes, cómo deben de ser nuestras actitudes. Hermano, porque nosotros estamos viendo hombres y pensamos que son los hombres, hermano. Y nosotros no sabemos qué Dios ha puesto en ese hombre, qué Dios ha puesto en ese instrumento, qué Dios ha puesto.
Y por eso es que Dios se va de los lugares, porque no hay aprecio por Dios ni por la palabra de Dios. No hay aprecio por el propósito de Dios. Por eso es que Dios se muda. Dios se muda, se va de los lugares. Donde a Dios no lo quieren, hermano, Dios se va. Él mismo le dijo a los discípulos, donde lo reciban a ustedes, ustedes allí dejen la paz. Pero donde no lo reciban, hermano, aún la paz vendrá otra vez a ustedes. Y ahí que le va a caer. ¿Por qué usted cree que Jesús habló tanto de eso? ¿Por qué dijo, ay de ti Corazín y ay de ti Betsaida? Y habló de esas ciudades donde se hicieron milagros. Y la comparó con Tiro y Sidón. Les dijo, va a ser más tolerable para Sodoma y Gomorra el día del juicio, va a ser más tolerable que para ustedes. Porque en ustedes se han hecho milagros. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios con nosotros? ¿Cuántas cosas Dios nos ha dado? ¿Cuánta palabra? Y a veces no la apreciamos, no la valoramos. Y pensamos que Dios está jugando. Pensamos que esto es Eleazar que está en este asunto. Ojalá fuera yo. Ojalá fuera yo. He visto la protección de Dios y la mano de Dios. Como ha pasado en las naciones. Como los hombres que Dios está levantando en las naciones. Por eso yo, hermano, uno tiene que respetar y saber que Dios está haciendo. Saber que Dios está trabajando. Saber que Dios está obrando. Saber que es lo que Dios, hermano, quiere lograr con nosotros y con un pueblo en todas las naciones en este tiempo. Porque cuántos han menospreciado el don de Dios, la gracia de Dios. Y Dios justamente comienza así, hermano. Porque qué atractivo tenía Jesús, qué atractivo. Qué atractivo tenía David. David, hermano, si Dios no lo levanta, hermano, David hubiera sido uno más. No importa que hubiera matado al gigante. Eso no representaba nada. No importa que dijeran, David, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. No importaba eso. No importaba. O sea, David había estado ahí. David mostraba que era un valiente. David mostraba que Dios estaba con él en un sentido. Pero lo veían como un hombre. Dios vino a engrandecerlo después, mucho después. Sin embargo, ahí estaba el aceite de Dios. Estaba la unción de Dios. Y David sabía respetar dónde estaba el aceite, dónde estaba la unción. ¿Dónde? ¿Dónde? David lo sabía. Esos mensajes están ahí escritos para testimonio, hermano. Porque ustedes tienen que oír con detenimiento su mensaje. A veces hay gente que dice, no, hay que cortarle esto. Pero hermano, eso está escrito ahí para testimonio. ¿Y por qué tiene que haber respeto por los ungidos? No importa cuán equivocados estén, hermano. Porque es Dios el que tiene que actuar justicia. Y un hombre, hermano, que fue puesto para dirigir un pueblo, tiene que saber que Dios es el dueño de la justicia. Y que nadie tiene derecho, hermano, a hacer nada. Y si Dios hace algo en medio de un pueblo, hermano, yo me callo la boca. Me callo la boca. Por eso cuando Dios da un mandamiento sobre algo, sobre alguien, hermano, yo me callo. Porque eso le toca a Dios, no me toca a mí. Dios es el que hace, el que ejecuta. Y un hombre de Dios tiene que entender eso. Un pueblo de Dios tiene que entender eso. Que Jehová es Dios por encima de todas las cosas. Y que Él es soberano. Y por encima de Él no hay nadie. Él es Rey, Él es Señor. Él es el Padre, Él es el Todopoderoso, el grande y el fuerte en batalla. Por eso Él nos habla esta palabra, hermano, para que nosotros entendamos. Y nos va a seguir dando más todavía, para que el propósito de Dios se siga cumpliendo y nosotros tengamos claridad en cuanto a lo que Dios está haciendo y por qué tenemos que orar para que el propósito de Dios se siga cumpliendo tal cual como Dios lo ha planificado y que no nos permita por ningún motivo, ninguna causa salirnos del plan de Dios, sino que nos mantengamos en el propósito de Dios. Ya hemos visto a muchos desandar los pasos de la fe. Nosotros no seremos de los que retrocederemos, sino de los que marcharemos en pos del propósito de Dios para que el nombre del Señor sea glorificado. Dale aplauso al Señor. Ponte en pie.